Había un tiempo, justo después de la guerra, en que los pueblos respiraban más despacio. Sicilia, finales de los años 40. El sol caía con una luz dorada sobre las fachadas de piedra gastada y las calles angostas olían a polvo, pan recién horneado y ropa tendida. En ese tiempo, la vida era dura, pero los sueños eran grandes, porque no había muchas otras cosas a las que aferrarse. En uno de esos pueblos, escondido entre colinas secas y caminos de tierra, vivía un niño llamado Salvatore, aunque todos lo conocían como Totò. Totò era pequeño, flaco, blanco con cabello negro alborotado, las rodillas siempre raspadas y los ojos enormes, curiosos, brillantes, ojos de alguien que quiere verlo todo. Como muchos niños de su edad, había aprendido a crecer rápido, su padre no estaba. La guerra se lo había llevado, como se llevaba tantas cosas sin pedir permiso. En casa quedaban su madre, una mujer joven pero envejecida por la espera, y una rutina silenciosa marcada por el trabajo, la fe y la ausencia. Ella vestía de negro, como muchas viudas del pueblo, con el cabello recogido y el rostro caucásicos, serio, aunque en sus ojos aún vivía una ternura cansada. Totò ayudaba como podía, pero su verdadera vida comenzaba cuando escapaba hacia un lugar mágico, el Cinema Paradiso. El cine se levantaba en la plaza principal del pueblo, frente a la iglesia. No era un edificio lujoso, pero para los ojos de un niño parecía un palacio. Su fachada era sencilla, con carteles pintados a mano que anunciaban historias de amores imposibles, héroes valientes y besos eternos. Dentro, el aire era espeso. Olía a madera vieja, sudor, humo de cigarro y polvo acumulado por los años. Las butacas crujían, algunas estaban rotas, otras remendadas. El techo era alto, oscuro, y cuando se apagaban las luces, el murmullo del público se convertía en un solo latido expectante. Para Totò y para el pequeño pueblo, aquel lugar era el centro del universo, y en el corazón de ese universo estaba Alfredo. Alfredo era el proyeccionista del cine. Un hombre mayor, de voz grave, bigote espeso y manos ásperas, marcadas por el trabajo, medio regordete, vestía siempre de manera práctica. Pantalones oscuros, camisa remangada y un chaleco café que ya había visto mejores días. Tenía una mirada cansada, pero inteligente, como si hubiera visto demasiado del mundo desde la oscuridad de la cabina de proyección. Para él, el cine era un oficio. Para Totò era magia pura. El niño se colaba todos los días. A veces ayudaba, a veces estorbaba, siempre preguntaba. Se sentaba en el suelo de la cabina, observando cómo el haz de luz atravesaba la sala, cómo las imágenes cobraban vida en la pantalla blanca. Alfredo fingía fastidio, pero en el fondo le gustaba esa presencia constante. Había algo en la devoción silenciosa del niño que le recordaba tiempos mejores, cuando aún creía en las historias que proyectaba. Cada función comenzaba con un ritual inevitable. El sacerdote del pueblo, sentado en primera fila, veía las películas primero y hacía sonar una campanilla cada vez que aparecía una escena considerada indecente. Entonces Alfredo debía cortar el fragmento de la película. Besos, caricias, miradas largas, todo desaparecía bajo el sonido metálico de la campana, ya después la podían proyectar para el pueblo. Totò no entendía del todo por qué esas escenas eran prohibidas, pero sentía que algo hermoso se estaba perdiendo. Veía a Alfredo cortar la cinta con resignación como quien mutila un recuerdo. Las noches de cine eran eventos sagrados. Los hombres llegaban después del trabajo, con la ropa aún manchada de polvo o grasa. Las mujeres se acomodaban los vestidos sencillos y se abanican con lo que encontraban. Los niños gritaban, reían, corrían entre las filas hasta que las luces se apagaban. Cuando la pantalla se encendía, el pueblo entero desaparecía. Todos estaban en paradiso. Totò aprendió a amar no solo las películas, sino también a las personas que las miraban. Observaba los rostros iluminados por la luz parpadeante, risas abiertas, lágrimas silenciosas, manos apretadas en la oscuridad. Entendió, sin saber ponerlo en palabras, que el cine unía a la gente de una forma que nada más podía hacerlo. Un día, mientras jugaba cerca de la cabina, ocurrió la tragedia. Un descuido, una chispa, una luz a través de la ventana, una llama que creció demasiado rápido. El fuego se apoderó del cine como una bestia hambrienta. El humo llenó la sala, la gente gritó, corrió, tropezó. Totò, sin pensar, se lanzó corriendo hacia la cabina, encontró a Alfredo atrapado. Las llamas iluminaban su rostro con un rojo cruel, el calor era insoportable. El niño, con el corazón desbocado, hizo lo imposible por sacarlo. Gritó, empujó, lloró,
y al final logró arrastrarlo fuera. El Cinema Paradiso quedó reducido a cenizas. Alfredo sobrevivió, pero perdió la vista. Para Totó, aquel día marcó el fin de algo y el comienzo de todo. El cine sería reconstruido, el niño ya no volvería a ser el mismo, y el lazo entre él y Alfredo se volvería más profundo que cualquier película proyectada en una pantalla. Porque a veces las historias más importantes no se ven en el cine, se viven en la oscuridad, entre luces temblorosas y corazones abiertos. El nuevo Cinema Paradiso se levantó sobre las cenizas del antiguo como una promesa. Era más grande, más sólido, con paredes recién pintadas y butacas alineadas con orgullo. Para el pueblo, no era solo un edificio reconstruido, era la prueba de que podían volver a empezar. La inauguración fue un acontecimiento. Las mujeres se arreglaron como en días de fiesta, los hombres se afeitaron con cuidado y los niños miraban el edificio como si fuera un castillo nuevo. Cuando la luz volvió a encenderse sobre la pantalla, el pueblo entero sintió que algo se había salvado. Totó ya no era el niño de rodillas raspadas. Ahora tenía unos 12 o 13 años, el cuerpo estirándose demasiado rápido, la voz a medio camino entre la infancia y la adultez. Vestía pantalones largos heredados, camisas sencillas y zapatos que siempre parecían un poco grandes. Seguía siendo delgado, pero en su mirada había algo distinto, una concentración silenciosa, una seriedad precoz. La cabina de proyección era ahora su lugar. Alfredo, ciego, se sentaba a su lado. No podía ver la pantalla, pero conocía cada sonido, cada vibración de la máquina. Totó le describía lo que pasaba, y Alfredo sonreía, como si aún pudiera ver a través de las palabras del muchacho. Más despacio, le decía. El cine no se corre, se cuida. Totó aprendió a tratar la película con respeto, a limpiarla, a montarla sin prisas, a escuchar el ritmo del proyector como quien escucha un corazón latiendo. No solo proyectaba imágenes, protegía recuerdos. El pueblo comenzó a verlo con otros ojos. Ya no era solo el hijo de la viuda, era el muchacho del cine. Mientras tanto, su madre lo observaba en silencio. Cada día lo veía regresar más tarde, con olor a polvo y celuloide, con los ojos encendidos por historias que ella no podía controlar. Ya no lo regañaba como antes, pero su preocupación crecía. El cine seguía siendo el centro de todo. Allí se reía, allí se lloraba, allí se aprendía a amar. Y fue allí donde Totó la vio por primera vez. Elena. Entró al cine una tarde cualquiera, pero para Totó el tiempo se detuvo. Tenía el cabello oscuro, largo, recogido con sencillez. Vestía un vestido claro, modesto, como las jóvenes del pueblo, pero había en ella una delicadeza natural que no necesitaba adornos. Totó no supo qué le pasó. El corazón le latió más fuerte, las manos le temblaron. Desde la cabina ya no veía la película, la veía a ella. Observaba cómo se sentaba, cómo inclinaba la cabeza, cómo sonreía suavemente. Cada función se volvió una excusa para mirarla un poco más. Era un amor torpe, silencioso, lleno de miedo. Totó no sabía cómo hablarle. La seguía con la mirada por las calles empedradas. La veía pasar frente a la plaza, siempre de lejos. Ensayaba palabras que nunca decía. El cine, que le había enseñado tantas historias de amor, no le enseñaba cómo vivir la suya. Alfredo lo notó. No hacía falta ver para darse cuenta. Bastaba escuchar el silencio del muchacho. Cuando una mujer te mira así, el mundo se vuelve peligroso, le dijo una vez con una sonrisa triste. Totó no respondió, solo bajó la cabeza. Elena se convirtió en su primera gran película interior. Una historia que no sabía si tendría final. Mientras tanto, el cine seguía marcando el ritmo del pueblo. Las censuras ya no estaban. Los besos volvían a la pantalla. Y el público reaccionaba con carcajadas, suspiros, murmullos cómplices. Totó entendía algo importante. El cine no solo mostraba la vida, la preparaba. Pero Alfredo sabía algo más. Sabía que ese muchacho no estaba hecho para quedarse ahí para siempre. Una noche, en la cabina, mientras la máquina giraba y la sala estaba llena, Alfredo habló con voz firme. Este pueblo es bueno, pero te va a comer si te quedas. Totó no quiso escucharlo. ¿Cómo irse del lugar donde estaba todo lo que amaba? Su madre, el cine, el recuerdo de su infancia. Pero Alfredo insistía, no con dureza, sino con dolor, como alguien que ama lo suficiente para dejar ir. Totó aún no estaba listo para entenderlo. Por ahora, solo quería proyectar películas, mirar a Elena desde lejos y seguir creyendo que el Cinema Paradiso era eterno. No sabía que el tiempo, como las películas, nunca se detiene. Totó creció casi sin darse cuenta. Ya no era el muchacho flaco que corría por las calles con los pantalones heredados.
Tenía alrededor de 17 o 18 años, el cuerpo firme, el rostro serio y una mirada que empezaba a parecerse demasiado a la de Alfredo, una mezcla de ironía, cansancio y ternura contenida. Seguía viviendo con su madre. Ella envejecía en silencio. Su cabello comenzaba a mostrar hebras grises y su ropa seguía siendo sobria, oscura, siempre correcta. Había dejado de regañarlo, pero lo miraba como quien presiente una despedida. Sabía que el cine ya no era solo una distracción, era una puerta abierta. Totó pasaba las noches en la cabina. El proyector era su oficio y su refugio. Alfredo se sentaba a su lado, escuchando la película como si la viera. A veces sonreía, a veces suspiraba. Conocía cada historia de memoria, y aún así siempre parecía despedirse de ellas. El amor por Elena crecía despacio, torpemente. Totó la seguía viendo desde lejos, hasta que un día, armado de un valor que no sabía que tenía, decidió hablarle. No fue un encuentro perfecto, fue incómodo, nervioso, humano. Él tartamudeó, ella lo miró con curiosidad y una sonrisa tímida. Comenzaron a verse. Caminaban por las calles del pueblo bajo faroles amarillos. Ella vestía vestidos sencillos, el cabello suelto o recogido con descuido. Él la escuchaba hablar como si cada palabra fuera una revelación. No había promesas grandes, solo miradas largas y silencios compartidos. Por primera vez, Totó pensó que tal vez podía quedarse. Pero el mundo no siempre quiere lo mismo que el corazón. El padre de Elena no aprobaba esa relación. Veía en Totó a un muchacho sin futuro claro, atrapado en un cine de pueblo. Las visitas se volvieron difíciles. Las puertas comenzaron a cerrarse. Totó esperó días, semanas, meses. Esperó frente a la casa de Elena bajo la lluvia, convencido de que el amor, como en las películas, siempre llega al final. Pero la vida no seguía el guión que él conocía. Alfredo lo vio romperse. Una noche, después de la función, en la cabina vacía, Alfredo habló con una voz distinta. No era burlona, no era irónica. Era grave. Escúchame bien, Totó. El muchacho se sentó. Vete de aquí. No regreses. No mires atrás. Totó no entendía. Si te quedas, terminarás odiando este lugar. El cine, el pueblo, todo. Aquí ya lo viste todo. Ahora te toca vivir. Había dureza en esas palabras, pero también amor. Un amor que no pide nada a cambio. Poco después, llegó el momento inevitable, el servicio militar. La despedida fue sencilla. Su madre lo abrazó fuerte, sin llorar. Solo le acomodó la ropa como cuando era niño y le dio una bendición silenciosa. Alfredo no fue a despedirse. No podía, no quiso. Totó se fue y cumplió la promesa. Pasaron 30 años. Se convirtió en un hombre exitoso, director de cine, viviendo lejos, rodeado de luces distintas, de otros idiomas, de otros rostros. Pero nunca volvió, nunca llamó, nunca regresó al pueblo, hasta que un día, ya adulto, recibió una noticia breve, seca. Alfredo había muerto. El viaje de regreso fue silencioso. El pueblo estaba más pequeño. Las calles más estrechas, las casas más viejas. Su madre lo esperaba, ahora anciana, encorvada por los años. Se abrazaron sin palabras, ya no había reproches, solo tiempo compartido. El Cinema Paradiso estaba abandonado, acabado. Poco después sería demolido. Antes de irse, la viuda de Alfredo le entregó algo, un rollo de película. Eran todos los besos censurados, todos los fragmentos que el sacerdote había hecho cortar. Toda la ternura prohibida, guardada durante años. Totó los vio solo, en una sala vacía. Y entonces él lloró, no como niño, no como joven, sino como un hombre que entiende, demasiado tarde, que el cine no solo le dio sueños, le dio una vida y un padre. Y mientras los últimos besos se apagan en la pantalla, entendemos algo que Alfredo siempre supo, que el cine no es solo entretenimiento, es memoria, es refugio. Es el lugar donde aprendimos a sentir cuando la vida no nos dejaba hacerlo afuera. Tal vez todos tenemos un cinema paradiso, un lugar, una persona, un recuerdo que nos enseñó a soñar y que solo entendemos de verdad cuando ya es tarde. Si esta historia tocó algo en ti, si te hizo recordar, sonreír o guardar silencio un momento, entonces quédate. Suscríbete al canal porque aquí seguimos contando historias con ternura, con respeto y con alma. Historias que no se olvidan cuando se apaga la pantalla. Déjanos un like, comparte este video con alguien que ame el cine tanto como tú y cuéntanos en los comentarios cuál fue la película que te cambió la vida. Nos vemos en la próxima función.